Gloria a Dios, bendiciones en esta noche, querido Radio Escucha. Pastor Víctor Velázquez, de Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Alegres, contentos de que podamos estar nuevamente aquí en cabina, en vivo, para poder platicar con ustedes, para poder meditar en la palabra del Señor, que creo que es algo que a ambos nos gusta. A usted le gusta la palabra de Dios y a mí me gusta también predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y después de un fin de semana de bendición, donde el día viernes pudimos estar vigilando, si no me equivoco, ¿verdad? Si tengo buena memoria todavía. Estuvimos en nuestra vigilia este día viernes, ¿verdad? Y el Señor nos regaló precisamente un tema precioso relacionado con la vida de David. Amén. Y los planes de David de construir el templo y por qué no lo pudo hacer, ¿verdad? Muy bonito el tema. Y luego el día sábado pues continuamos con lo que ya tenemos por más de un año, ¿verdad? Amén. Porque legalmente tenemos un año, un mes hablando de la vida de David. Así es. Legalmente no hemos tocado o quizás unos dos temas diferentes en todos esos 13 meses, ¿verdad? Pero la mayoría de los temas en esos 13 meses, el 99% han sido basados en la vida de este personaje David. A ver si algún día el Señor permite que vengamos a platicar precisamente de todo eso. Amén. Pero le digo, contentos de que el Señor esté con nosotros en medio de todas las adversidades que puedan levantarse muchas veces. Sabemos que eso es hasta cierto punto normal, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia dice que todo el que quiera agradar a Dios sufrirá persecución, ¿verdad? Habrán pruebas, habrán luchas, pero como dijo Pablo, que ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me acompañan como siempre los dos hermanos. Le voy a permitir a mi hermano que se presente. Bendiciones, hermanos, les saluda el hermano Jorge Verduzco desde aquí de las cabinas. Deseamos que esté teniendo un lunes bendecido. También está conmigo mi yerno, ¿verdad? Y vamos a permitir que él también les dé un saludo y al mismo tiempo les dé un anuncio, ¿verdad? Para una actividad que va a haber ahorita en estos momentos en la iglesia. Sí, bendiciones, hermanos. Les saluda, mi nombre es Juan Rivera. Estamos aquí preparándonos para dar el tema del hermano Víctor Velázquez. Este es la temática del reino del sacerdocio de la Iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas. Y les queremos recordar que ahorita a las 7:30 hay oración para todos los hermanos de la congregación. Si no asistió, les recordamos y que ahorita a las 7:30 se va a llevar a cabo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como dice Juan, ¿verdad? Quisiéramos invitarle, hermano de la congregación, para que asista y pueda ir a buscar al Señor. La Biblia dice, buscad mi rostro, ¿verdad? Y el Amén. Salmista responde, pues tu rostro buscaré, Señor. Entonces, haga el esfuerzo de levantarse, haga el esfuerzo, ¿verdad? De salir de la comodidad de su hogar. Y yo sé que aunque está un poco helado el clima, ¿verdad? Pero más sin embargo, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el calor del Espíritu Santo estará precisamente ahí en esa Amén. oración. Entonces le invitamos para que vaya. Le digo, 7:30 van a estar los hermanos en este día orando al Señor. Amén. ¿Verdad? Y pues sabemos que van a estar orando por nosotros mientras nosotros también estamos aquí desarrollando el tema de esta noche. Y el tema de esta noche es precisamente el último tema. Así es. De lo que es un reino de sacerdotes, ¿verdad? Los defectos sacerdotales es el último tema, aunque platicando ahorita con mi hermano George, ¿verdad? Le decía yo, vamos a darlo en dos partes.
porque está muy bonito, ¿verdad? Entonces le vamos a tratar de extraer lo más que podamos a este último tema de los defectos sacerdotales. Y el tema es el sacerdote mayugado de testículos. El sacerdote mayugado de testículos. Y vamos a estar leyendo 3 versiones. Amén. Para poder sacar la enseñanza en base a cómo lo han traducido las 3 versiones. La Reina Valera del 60, la Dios habla hoy al hombre y la Biblia del lenguaje del 95, ¿verdad? Entonces, hermano Jorge, léete la Reina Valera del 60. Así dice: o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Testículo mayugado. Bueno, ahí ya podemos ver que habla de una mayugadura. Ahora veamos la versión Dios habla hoy. Jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erupciones en la piel, o con los testículos dañados. Mire, aquí ya habla de un daño precisamente en los testículos. Allá habla de mayugadura, aquí habla de daño, ¿verdad? Pero la lenguaje sencillo. Dice: o que sea jorobado, enano, o bisojo, sarnoso y tiñoso, o con los testículos aplastados. Mire, testículos aplastados. Entonces habla legalmente de 3 formas que se puede Así ver el es. daño, pues, en este sacerdote. En uno estaba mayugado, en el otro estaba dañado y en el otro estaba aplastado. Ahora, esa palabra, hermano amado, aplastado, dañado o mayugado, es una palabra que también se pronuncia meroaj, ¿verdad? Y esa palabra meroaj quiere decir lesionado, mutilado o mayugado. Así es. Entonces también habla de una mutilación Así es. en el área genital, Ujú. ¿verdad? Pero dice también que es lesionado. Entonces yo quisiera, le digo, que le extrajéramos la enseñanza. Y entonces no cabe duda que este defecto simple y obviamente significa una inhabilidad muchas veces a reproducirse. Estos daños, ¿verdad? Esta mayugadura, este daño o este aplastar, esta lesión, hermano, muchas veces lo que va a producir es una inhabilidad, ¿verdad? Para nosotros poder, hermano, engendrar, reproducirnos, engendrar. Y una de las cosas más hermosas en la vida de un creyente es el ser capaz de introducir la vida de Dios en un pecador que ese pecador indudablemente está muerto en sus delitos y pecados. Pero nosotros tenemos la capacidad de transmitirle y darle vida por medio, hermano amado, del Evangelio. Sin embargo, muchos, si no la mayoría de los creyentes, nunca han tenido a veces esa experiencia Así es. de poder darle vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Nunca ha tenido la capacidad de engendrarlo para Cristo. Usted sabe, espero que no se ofenda, pero las partes genitales del hombre, pues, porque en este caso está hablando de los testículos del hombre, esos son los órganos de reproducción masculinos. Así es. ¿Verdad? Ahí legalmente podríamos decir se forma la semilla del hombre. Así es. ¿Verdad? Que esa semilla es la que el hombre va a depositar precisamente en una mujer, ¿verdad? Para que esta mujer reciba la vida
por decirlo así, Así es. ¿verdad? Y dé pues de alguna manera el engendramiento para que más adelante, ¿verdad? 9 meses más adelante se dé a luz una nueva alma. Hablando en forma espiritual, ¿verdad? Aquellos que tienen un defecto de estos no pueden suministrar vida espiritual. No pueden engendrar, le digo, a otros, porque desafortunadamente algo pasó en sus vidas que los dañó para que ya no fueran gente que pudiera reproducirse. Así es. Porque los seres humanos hemos sido llamados precisamente para reproducirnos. Amén. Entonces, pero cuando nosotros los seres humanos no podemos reproducirnos en lo natural, pues, tenemos que investigar qué está pasando. Así es. Tenemos que ir a que nos hagan estudios Ujú. para ver por qué no podemos reproducirnos si ya somos casados, tenemos esposa. Entonces, si no podemos reproducirnos, quiere decir que algo anda mal. Así es. Algo anda mal. Y tenemos que investigar qué es lo que está mal. Si es el hombre, si soy yo como hombre, que tengo el problema de esterilidad, por decirlo así, y no tengo la capacidad de engendrar, o es mi mujer Así es. que tiene el problema de que por X motivo no puede concebir, ¿verdad? Entonces se van y se hacen estudios. Así es. Y a veces se llevan la sorpresa que a veces los dos, el hombre no puede engendrar porque es estéril y la mujer no puede concebir porque también tiene un problema de esterilidad. Ujú. Entonces usted sabe que vienen todos los estudios a ver si se puede precisamente solucionar el problema, se puede solucionar ese defecto, por decirlo así, que viene en la vida de alguno de los dos o en ambos, ¿verdad? Pero le digo, se tienen que hacer muchos estudios. Así es. Entonces en esta noche vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Porque nos vamos a dar cuenta que uno de los encargos del Señor Jesucristo, el encargo que el Señor Jesucristo dio a todos sus discípulos, fue y es todavía hasta el día de hoy que nosotros predicáramos el Evangelio. Así es. Predicáramos. Este mandamiento no aplica solamente a los ministros, sino a cada uno de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Así es. Pero ¿por qué Jesucristo nos mandó a predicar? Porque la palabra de Dios es la semilla. Así es. Es la semilla que es usada precisamente para engendrar Así es. a los pecadores, Ujú. para que nazcan, para que se produzca en ellos la vida y nazcan de nuevo. Amén. ¿Verdad? Esa verdad la encontramos en Marcos capítulo 16. Dice el verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, pero vayan y prediquen a toda criatura. Amén. Vayan y denle la palabra a toda criatura. Pero les digo, eso no es solo para los ministros. Eso es para todo hijo de Dios. Así es. Todo nacido de nuevo. Tiene que haber un momento en que ese cristiano se desarrolla y va y debe de llevar la palabra. Amén. Claro que entendemos que cuando es un niño es como lo mismo, pues, ¿verdad? Un niño en lo natural
difícilmente va a tener la capacidad de engendrar porque es un niño. Así es. Pero se supone que ya cuando crece, ¿verdad?, va a tener esa capacidad. Así de la misma manera, cuando nosotros llegamos a Cristo, indudablemente, pues tal vez no sabemos mucho. Después empezamos nosotros a comprender más el Evangelio y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, el predicar precisamente ese Evangelio. Amén. Que nos están enseñando a cualquier persona. Así es. Pero, le voy a decir algo. Yo creo que la mejor predicación es la del buen testimonio. Amén. Es la de... Yo con esto no le estoy diciendo que no hable, no le estoy diciendo que no testifique, pero yo creo que es elemental, es necesario vivir la palabra, que el cambio de vida sea notorio en nosotros. Y sin duda te van a preguntar lo mismo que le preguntaron al ciego de San Juan capítulo 9. El ciego de San Juan capítulo 9 no tuvo que andar él hablando. Así es. No tuvo que andar hablando. Claro que también habló. Así es. Pero él habló en base a que le preguntaron. ¿Y por qué le preguntaron? Porque era evidente que había dejado de ser ciego. Sí, se miraba un cambio. Se miraba un cambio en su vida, en su manera de vivir, de comportarse. Entonces yo creo que es lo mismo. Amén. Y hay una anécdota, o un dicho mejor, de un teólogo del pasado, que dice que les decía a sus alumnos: predicad el evangelio en todo el mundo, y si es necesario, usad las palabras. Así es. En otras palabras, le estaba diciendo: vivan el evangelio, vívanlo, y de esa manera lo están predicando. Así es. Pero si es necesario hablar, pues entonces hablen. Miren lo que dice San Juan capítulo 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Oiga eso. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta del cambio en este ciego? Los vecinos. Así es. Los vecinos y los que antes le habían visto. Así es. Entonces, ¿quiénes van a ser los primeros que van a ser impactados por su cambio de vida? Que posiblemente es la manera en que van a empezar a ser engendrados para que ellos también vengan a Cristo. Sus vecinos. Así es. Los que antes le conocían. Por ejemplo, si usted es un padre, los primeros que van a ser impactados son sus hijos. Así es. Amén. Si su esposa no es cristiana, pero usted se convierte a Cristo y empiezan a ver los cambios en usted, entonces ellos son los primeros impactados, porque se dan cuenta que su vida está cambiando. Si usted era, con todo respeto, un borracho, se dan cuenta que ya no toma. Si usted era una persona, ¿verdad?, que fumaba marihuana y tal vez se drogaba, y de repente ellos se van a dar cuenta que usted ya no se droga, que usted ya no usa marihuana. Eso les va a llamar la atención. Amén. Si usted era una persona grosera, que su vocabulario era puras malas palabras, puros insultos, puras maldiciones, y de repente ellos ven un cambio, que usted ya no habla malas palabras, que ahora su vocabulario es Dios le bendiga, que su vocabulario es gloria a Dios. Amén. Ellos empiezan a darse cuenta de eso. Y entonces dice que
los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, este era mendigo, Así es. ¿verdad? Pero ¿qué era usted? ¿Qué pudieron haber visto que usted era? Así es. ¿Qué pudieron haber visto, hermana, que usted era? Tal vez se dieron cuenta sus vecinos que antes usted, hermana, era la que llevaba los pantalones en la casa. Era legalmente la Adelita de estos últimos tiempos, ¿verdad? Y usted mangoneaba a su esposo y si es posible hasta lo golpeaba, ¿verdad? No sé. O tal vez usted tenía otro tipo de problemas, ¿verdad? Era quizás la comentadora de todo, ¿verdad? En otras palabras, la chismosa, ¿verdad? Y de repente, o puede ser que usted misma, hermana, era grosera. Porque es impresionante, porque legalmente ahora también las mujeres son groseras, hablan malas palabras, insultan al marido, insultan a los hijos. Y de repente la ven a usted, que pasó de ser grosera, de ser mandona, de ser, ¿verdad?, alguien que manipulaba a su esposo. Ahora la ven una mujer cambiada, transformada, sumisa. Así es. ¿Verdad? Entonces, indudablemente, se van a preguntar, diciendo, dice que ellos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y eso es lo que van a decir. Así es. Lo van a ver a usted y van a decir que este no era el que golpeaba a su mujer, que este no es el que salía borracho todas las noches a hacer escándalo y no nos dejaba dormir. ¿Que no es este el que maltrataba y todo eso? Y entonces dice que unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Y entonces fue cuando él tuvo que hablar, hasta ahí él tuvo que hablar, ¿verdad? Así es. Entonces él decía, yo soy. Así es. Y yo soy. ¿Tú eres ese mendigo? Sí. Y yo soy. Yo era ese mendigo. No, ¿eres tú el borracho peludo aquel? Sí. Yo era ese borracho peludo. Pero ya no. Cristo me cambió. Ellos, cuando ven el cambio que es evidente, ellos fueron los que le preguntaron al ex ciego. Y en el verso 10 dice, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y ahí fue donde él aprovechó. Así es. Para empezar a hablar del hombre llamado Jesús. Amén. Aleluya. Del hombre llamado Jesús. Y empezó, pero él era recién nacido ahí. Así es. Él apenas era un niño que acababa de nacer, ¿verdad? Entonces no conocía mucho del Señor. No conocía mucho del Cristo de la gloria, ¿verdad? Igual como la samaritana. Cuando ella se convirtió, no sabía mucho del Señor. Cuando le preguntaban también sus vecinos, los de Samaria. Así es. ¿Verdad? Entonces ella tenía un conocimiento hasta ese punto limitado, pero ya ella tenía la vida de Dios en ella, al igual que este personaje tenía la vida del Señor Jesucristo dentro de él, había sido engendrado. Así es. Jesucristo lo había engendrado. Ahora mire esto, pero le digo, muchas veces nosotros, la mejor manera, una de las mejores maneras de poder transmitir la vida nuestra a otro, pues la vida que hemos recibido en Cristo, es a través de un buen testimonio. Amén. De una manera de vivir ahora diferente en Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces miren lo que dice Primera de Pedro 3:1 de lo eficaz que es muchas veces predicar sin palabras. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra
alguna por la conducta de sus mujeres. Wow. Entonces viene ese tipo de evangelismo. Amén. Es un evangelismo sin palabras. Así es. Porque mire, hermano, ¿verdad? A veces la gente ya se cansó de palabrería. La gente quiere ver el cambio Así es. de vida. Así es. Quiere ver que esa palabra que tú estás diciendo y hablando primero haga efecto en tu vida. Así es. Que se muestre el poder de la palabra, el poder de la enseñanza, se muestre primeramente en tu vida. Entonces el apóstol Pedro te dice a las hermanas, si su marido, ¿verdad?, no quiere oírlas, entonces ustedes ya no les hablen, mejor con su conducta. Una cosa que ustedes tienen que enseñarles es que ustedes están dispuestas a ser mujeres sujetas. Así es. Por eso dice, están sujetas a vuestros maridos. Y luego dice, de modo que si algunos son desobedientes a la palabra, no quieren recibir la palabra, no quieren aceptar la palabra, no quieren que ustedes les abren la palabra, entonces dice, puedan ser ganados. Así es. Sin palabra. Eso es lo lindo. Amén. Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y lo mismo aplica a los hombres. Así es. Si tu esposa no quiere nada con Cristo, ¿verdad? Que ella pueda ser ganada por la conducta tuya. Claro que en este caso tú no vas a estar sujeto a tu mujer, ¿va? Pero la vas a tratar bien. Amén. Si antes la tratabas con insultos, ahora ya no la vas a insultar. Si antes eras celoso, ahora ya no vas a ser celoso. Si antes eras tal vez, ¿verdad?, que no le ponías atención, no la invitabas ni a comer, ahora la vas a tratar como lo que verdaderamente es. Amén. Tu esposa. Así es. No la vas a tratar como tu criada, no la vas a tratar como tu esclava, la vas a tratar como lo que es, tu esposa, tu reina. Así ¿verdad? es. Amén. Entonces esa persona que sabe, lo vivió en carne propia, que tú la insultabas, que tú le mencionabas a su parentela cuando te enojabas, que tú le dabas tal vez hasta bofetadas tristemente, que tú tal vez hasta ni trabajabas y vivías a costilla de ella, ¿verdad? De repente se va a dar cuenta que dices que Cristo llegó a tu vida, que estás yendo a una iglesia, pero ella se da cuenta que de repente ya trabajas. Así es. Ya trabajas. Ya no andas mendigando. Ya trabajas. Así es. De repente ya se da cuenta ella de que antes tú eras ciego porque no mirabas lo que ella hacía por ti. Y ahora te das cuenta y le dices, gracias porque ahora veo, ahora miro que tú me ayudaste, que tú me has ayudado siempre, que tú me has soportado, que tú has aguantado mis celos, que tú has aguantado, ¿verdad?, mis tacañerías, que tú has aguantado. ¡Qué lindo! Amén. ¡Qué lindo! Amén. Entonces, la gente es ganada sin palabra Así es. alguna Así es. por la conducta Amén. de sus mujeres o de del sus marido. hombres. Así Sí, es. aleluya. Así Y no es. estoy viendo a nadie, dijo aquel, ¿verdad? Fíjense que me viene a la mente, pastor, ahorita que estamos hablando de esto, me viene a la mente aquel hombre que Jesús liberó de aquella legión de demonios, que cuando él quería seguir a Jesús, Jesús le dice, véalos de tu casa y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y así como estábamos diciendo, muchas veces cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, tiene que haber un cambio. Se ve un cambio, se ve una transformación. Y viendo el versículo anterior, que aquellos hombres le decían, dice que algunos decían, Él es, pero otros decían, no, pero se parece. Y muchos van a decir,
se parece al hombre que era antes, pero hay un cambio, hay algo que cambió en él, y es la vida que Dios le da a nuestro espíritu. Es aquella vida que Dios nos da, y eso va a transformar nuestra vida. Y cuando hablemos como aquel hombre que el Señor Jesús le dijo, habla, pero tiene que haber un respaldo de un testimonio, un respaldo de una actitud, de un comportamiento. Y viendo cómo aquel hombre dice que aún los de aquella ciudad o pueblo le tenían temor, pavor a aquel hombre, pero cuando Dios lo cambió, cuando Jesús llegó a su vida, hubo un cambio radical en su vida, que él podía hablar de lo que Jesús hizo en su vida y tener el respaldo de un testimonio, de una buena conducta. Claro, porque cuando llegaron a ver lo que había pasado con él, dice que lo hallaron vestido. Así es. Y en su cabal juicio. Uh-huh. Y apenas unos días atrás estaba desnudo, Uh-huh. vivía en los cementerios, era violento, se golpeaba con piedras, no dejaba que nadie se le acercara, Uh-huh. ¿verdad? Y ahora que Cristo llegó a su vida, ahora que Cristo lo engendró para Dios y lo hace nacer de nuevo, lo encuentran sentado a los pies de Cristo, vestido, dice, Amén. y en su cabal juicio. Amén. Entonces el Señor Jesucristo dice, bueno, ahora vete a tu casa a engendrar a los tuyos. Así es. Y lo primero que se van a dar cuenta es el cambio, Amén. el cambio. Y después háblales. Amén. Pero van a ver el cambio cuando Así es. aquel hombre violento llega como cordero mudo, Así es. manso, ¿verdad? Calmadito, Amén. pero cambiado, Así es. transformado, ¿va? Ya no llega encuerado, Mm. llega entacuchadito, Así con su es. corbatita, bonito, ¿sí me entienden? Amén. Entonces, esos son las evidencias Amén. de un cambio de vida, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos hablando esto? Porque le digo que nosotros hemos sido llamados precisamente para engendrar a otros, Amén. Así es. para el Señor Jesucristo, para que nazcan de nuevo. Así es. Pero le decíamos que si nosotros por X motivo estamos dañados, tenemos nuestros órganos reproductivos en lo espiritual dañados, entonces no podemos engendrar vida en otros. Nuestro testimonio no tiene poder. Así es. Nuestro testimonio no tiene, no es eficaz, pues, Así es. ¿verdad? Entonces, muchas veces, porque la gente no ve cambios, Ujú. nuestra esposa no ve cambios, Mm. dice que nos convertimos a Cristo, cargamos una Biblia, pero seguimos siendo los mismos hombres violentos, celosos, ¿verdad? Como, todo eso. Tiene que haber un cambio. Tiene Sí, que haber un así es. cambio que evidencie Así es. definitivamente, ¿verdad? Que las cosas están cambiando. Amén. Claro que hay cosas a veces que son ataduras, que entendemos, Así es. que en el proceso de la vida cristiana la vamos a ir dejando y vamos Amén. siendo libres, pero hay libertad, pues Así es. se van viendo cambios. Así Ahora, es. fíjense pues, es importante entenderlo, porque le digo que Jesús fue un sacerdote, el sacerdote de Dios y sumo sacerdote, que vino precisamente a engendrar, porque Amén. dice que él vino para llevar muchos hijos Amén. a la gloria. Así es. Pero para llevar hijos a la gloria tenía que engendrarlos. Así es. Entonces él no podía ser un sacerdote estéril. Él tenía que ser un sacerdote productivo, Amén. que pudiera, ¿verdad?, reproducir la vida de Dios en otros. Así es. Y entonces miramos que él engendró hijos en lo espiritual. Amén. Jesucristo en lo natural no tuvo hijos, sabemos, ¿verdad? Porque él no fue casado. Pero en lo espiritual, él engendró miles de hijos que nacieron de nuevo por la semilla de la palabra de Dios. Así es. Y aquí es donde yo quiero que usted vea por qué es tan importante que no seamos sacerdotes mayugados, dañados, o como decía la otra palabra al principio, si no me Decía, equivoco, déjame ver, decía, aplastados, aplastado. aplastados, ¿va? Que no tengamos nuestros órganos reproductivos aplastados ni dañados
ni mayugados, ni mutilados. Así es. Porque mutilado ya es otra cosa, mutilado es castrado. Así es. Y ahí sí hay un serio problema. Ujú. Porque si ya castraron a alguien, ahí sí ya es un problema. Así es. Pero si está dañado, magullado, ¿verdad? O aplastado, quizás tenga arreglo. Amén. Pero ya castrado, Mm. bye. Y ya no se puede hacer nada. Así es. Pero les digo, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesucristo engendraba hijos en lo espiritual por medio de la semilla de la palabra. Ahora, Amén. si nosotros nos vamos al idioma original, nos daremos cuenta que en griego la palabra semilla es traducida al español como esperma. Así es. Por eso es que el hombre tiene el esperma, Así es. la mujer tiene el óvulo. Ujú. El hombre tiene la semilla, el esperma, que es lo que va a fecundar Así es. el óvulo de la mujer, ¿verdad? Entonces le digo que la palabra griega, semilla, esperma, dice que es, aparte de que es algo, dice que es esperma, es algo sembrado. Así es. Por eso es que el hombre, cuando está con su esposa, le va a sembrar algo. Ujú. Y si la mujer es terreno fértil y está ovulando, la siembra de su semilla está cayendo en el terreno. Así es. E igual, entonces va a producir. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Verdad? Ahora, fíjate bien esto, pues. Muchas veces la semilla puede ser poderosa, Mm. pero la semilla puede ser que encuentre enemigos en el camino, pues, a Así es. engendrar. ¿Te Así recuerdas? es. Ah. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús, Amén. Él no era estéril. ¿Estamos de acuerdo, va? Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Él era un predicador poderoso con una palabra de vida. Amén. Porque Él mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, yo Así tengo es. una palabra que es espiritual y con vida. Amén. Pero más sin embargo, cuando Él pone la parábola del sembrador, el que siembra la semilla, el esperma, pues, dice que el sembrador salió a sembrar. Y entonces cuando tira la semilla, aparecen los enemigos de la semilla. Así es. Aparecen las aves Ujú. que se quieren comer esa semilla y evitar Así es. que haga el propósito Ujú. para lo cual esa semilla fue enviada. De repente siembra en un terreno y resulta que aparecen las piedras. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y tú no me dejarás mentir que hay mujeres que muchas veces el hombre le engendró, pero muchas veces en su cuerpo, en su interior, en su útero, en su vientre o en otro lado de su cuerpo, ¿verdad? Pero de su Ujú. sistema reproductivo, muchas veces la mujer tiene quistes. Así es. Y a la mujer tener quistes muchas veces, eso va a impedir Ujú. que se desarrolle la semilla Así es. o que pegue como debería de pegar. Ujú. Y es muchas veces cuando la mujer al mes pierde el bebito, Ajá. a los 2 meses pierde. Así es. O a veces la semilla penetró en el óvulo, pero se quedó, ¿verdad? Mm. No en el lugar exacto donde Así se es. tenía que quedar, sino que se quedó en el tubo, Ujú. en uno de los tubos. Y automáticamente, ¿verdad? Hay problemas. Así es. Y con el tiempo lo pierden. Ujú. Entonces esta semilla dice que vinieron las aves y se la comieron. Otra semilla dice que aparecieron las piedras. Así es. Otra semilla dice que aparecieron ¿qué? Los espinos, Así es. ¿verdad? Entonces son enemigos precisamente. Ahí el problema no era la semilla ni el sembrador. Ujú. El sacerdote estaba fértil. Así es. Pero el problema es que el terreno era el que estaba dañado. Dice que es algo sembrado, la palabra semilla, esperma, algo sembrado, derramado, dice. Dice que también es descendencia. La Así palabra esperma, semilla,
también quiere decir descendencia, Así es. quiere decir remanente, quiere decir linaje, semilla o simiente, ¿verdad? Bueno, entonces espero que me esté entendiendo, pero como le decía yo a usted, el Señor Jesucristo así presentó precisamente su palabra Amén. como la semilla que tiene vida. Amén. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero si a usted le queda duda de que definitivamente la palabra de Dios hablada es legalmente la semilla de Dios, vamos a ver en Lucas capítulo 8 y verso 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Oiga eso, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Vaya, se lo voy a presentar de otra manera, espero que no se ofenda. El esperma es la palabra de Dios. Así es. Lo que va a engendrar es la palabra de Dios. Así es. Entonces, es, hermano, impresionante. Pero vamos a permitir que nuestro hermano Juan Rivera salude a nuestros queridos radioescuchas. Sí, bendiciones hermanos a todos los que nos escuchan por la Verdad Radio 95.9 y aquellos que nos siguen en Facebook y en YouTube. Queremos dar un saludo muy especial a nuestra hermana María Verduzco desde la ciudad de Fontana, a nuestra hermana Silvia Méndez aquí en Las Vegas, a nuestra hermana Linda Verduzco, a nuestra hermana Berta Verduzco, a nuestro hermano George López, a nuestro hermano Ezequiel Salas, a nuestro hermano Faustino Reyes allá en la ciudad de Tecate y a nuestro hermano Fidel García en la ciudad de Tecate. Les queremos mandar un saludo desde aquí a nuestra hermana también María Ordóñez. El Señor les bendiga y recordarles que está escuchando al pastor Víctor Velázquez en el programa radial Peniel, una experiencia nueva, que se transmite todos los lunes y los lunes a las 7 a 8 y los miércoles de 6 a 7 y los viernes de 7 a 8. Y les queremos recordar a los que no conocen dónde estamos ubicados, estamos en el 920 East Sahara entre Maryland y Commercial. Y nuestros días de servicio son los días sábados a las 7 p.m. y los días domingos a las 11 de la mañana. Bendiciones. Creo que te oí mencionar que nos está escuchando en Tecate Faustino Reyes. Así es, nuestro hermano Faustino Reyes en Tecate. Ah, qué bendición, mi querido Faustino. Bendiciones, me saludas a Candy si me estás oyendo, ¿verdad? Es una bendición el que estés al pendiente del programa. Te amamos, Faustino, amamos a tu familia, ¿verdad? Y me alegra, me llena mi corazón saber que estás al pendiente de la programación. Pero como estamos hablando, les digo de que nosotros debemos de ser sacerdotes, no sacerdotes con los testículos dañados, mayugados, ¿verdad? O aplastados, en otras palabras, que no seamos gente que no pueda engendrar a otros, sino que seamos gente que al contrario, seamos como esa gente que tiene hijos por montón, ¿verdad? Así es. Hablando de Faustino, creo que Faustino tiene como 10. Ah, no, ese fue el papá de su esposa, ¿verdad? El hermano Lupito fue el que tenía como 12 hijos, si no me equivoco, ¿verdad? Mire qué varón como 12 hijos tenía, ¿verdad? Que nosotros le conocimos. ¿Quién sabe si tenía más? Es una broma, ¿va? Pero mire, hermano, notemos la importancia de la palabra para ser engendrados. Amén. Notemos eso y nacer de nuevo. Pero nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar para llevar esa semilla, Amén. Jorge. Así es. Mira lo que dice en el libro de Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Oiga esto. Dice, pero Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Quiere decir que alguien tuvo que haber sembrado en nuestro corazón esa palabra. Amén. Así es. Alguien tuvo que habernos testificado. Amén.
O quizás fuimos a una iglesia y el pastor ese día fue usado para sembrarnos la palabra y nosotros estábamos precisamente en ese momentito con, ¿verdad?, el corazón, por decirlo así, ovulando, pues. Así es. Nuestro corazón estaba en ese momentito fértil. Y alguien nos dio la palabra y cabal, la palabra impactó nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Nuestro corazón. Y nosotros terminamos naciendo de nuevo porque Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así es. Y esto, la palabra de verdad, sabemos que es la palabra de Dios. Amén. Pero qué importante es que esa palabra de verdad vaya acompañada del testimonio de nosotros, pues. Amén. Que esa palabra ha hecho efecto primeramente en nosotros. Luego, en ese mismo concepto, vamos a ver en San Juan capítulo 1 y verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga esto. Amén. Entonces, pero habla de un engendramiento. Así es. Pero vimos en el tema anterior que dice que fuimos engendrados y nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así es. Entonces, aquí vemos ya en el capítulo 12, vemos que se necesita creer Amén. esa palabra que nos están predicando, Amén. que nos están dando. Y cuando nosotros, te digo, eso de creer, es como que nosotros estuviéramos ovulando, pues. Así es. Tú sabes, y lo sabes muy bien, que la mujer para concebir tiene que estar ella ovulando en Así ese es. momentito, pues. Tiene que estar su cuerpo legalmente, ¿verdad? Dispuesto el cuerpo Así es. a recibir la semilla y permitir que se junte con el óvulo para dar vida Amén. a un nuevo ser. Así es. Entonces, como decíamos al principio, es lo mismo. Dios quiere que nazca un nuevo ser dentro de nosotros. Así es. ¿Qué nuevo ser quiere Dios que nazca dentro de nosotros? El espiritual. El nuevo hombre. Amén. Claro, el nuevo hombre. Así es. Criado en Cristo Jesús. Amén. El nuevo hombre. Entonces, ese nuevo hombre es legalmente engendrado Así es. cuando nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra y decirle al Señor, yo te acepto. Amén. Acepto tu palabra, te acepto como mi Salvador, ¿verdad? Y esa semilla, ¡pum!, hace que nazca Amén. el nuevo hombre, la nueva criatura. Así es. Y por eso dice la Biblia, el que está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura. Nació una nueva criatura, Amén. ¿verdad? Dentro de él, el hombre espiritual, como decía aquí mi querido hermano Jorge. No sé si tienes alguna otra cosa que aportar o le seguimos. ¿Le seguimos? Ok, entonces sigámosle, pues, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, por eso, reciba la palabra, Amén. recíbala. Por eso dice, si no me equivoco, Pedro, que nosotros hemos recibido con mansedumbre la palabra implantada. Amén. La palabra implantada. Entonces, tú sabes, pues, que cuando un esperma penetra un óvulo, ¿verdad? El óvulo lo recibió, pues. Así es. Lo recibió. Entonces, cuando un ser humano no recibe la palabra, esa palabra no se implanta en él como para dar vida, ¿verdad? Pero si nosotros recibimos la palabra implantada, aleluya, ¿verdad? Entonces, más a todos los que le recibieron, porque Jesucristo es la palabra. Amén. Así Él es la palabra, Así Jesucristo es. es la palabra.
mas a todos los que le recibieron, los que recibieron la palabra, los que recibieron la semilla que Dios envió del cielo. Amén. Así es. Él es la semilla que Dios envió del cielo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo, que Él era el grano. Así es. La semilla de trigo, pues. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Verdad que Él dijo, yo soy la semilla de trigo? Bueno, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Esto no tiene que ver la sangre, esto no tiene que ver la voluntad de nuestra carne en lo que se refiere a lo espiritual, no tiene que ver la voluntad de un hombre en realidad, sino que es de Dios. Amén. En todo Dios sea glorificado. Amén. Entonces miremos otros puntitos, ¿verdad? La misma palabra nos dice a nosotros que la gente no puede creer si no hay quien vaya y les predique. Amén. Les siembre pues la palabra. Amén. Y eso es algo que cada creyente debe de entender. Así es. Que si nosotros queremos ver que nuestra iglesia se multiplique, que nuestra iglesia crezca, nosotros tenemos que sembrar la palabra. Amén. Tenemos que ir a evangelizar, a compartir el mensaje. Amén. Claro, se lo vuelvo a repetir, yo sé que una manera eficaz de compartir el mensaje es viviéndolo. Amén. Es viviéndolo, poniendo por obra la palabra. Pero eso no exime nuestra responsabilidad de hablar, pues. Amén. Debemos de hablar porque también así lo demanda la palabra. Vamos a darnos cuenta de esa que dice la Escritura y que no lo podemos evadir. Amén. Tenemos esa responsabilidad. Romanos capítulo 10 y verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oiga, entonces son los pasos, pues son las cosas necesarias, porque dice, ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han creído? Así es. ¿Verdad? Pero no han creído porque no han oído de Él. Así es. Nunca les han hablado del Señor Jesucristo. Nunca les han hablado del Evangelio. Y sería triste que nosotros como cristianos nunca habláramos del Señor. Nunca le dijéramos a alguien, mira, sabes que Cristo te ama, Él vino a morir por ti, y poderles explicar el plan de la salvación. Amén. Poderles explicar el camino que los lleva precisamente a nacer de nuevo. Amén. ¿Verdad? Pero le digo, muchas veces nosotros no le hablamos a nadie. Ujú. A nadie. Así es. ¿Verdad? Y esa es la deficiencia. Porque eso muchas veces nos demuestra que somos sacerdotes estériles. Ujú. Estériles. Que no hablamos la palabra. Y a veces no la hablamos porque, te digo, tenemos muchas veces deficiencias. Así es. Así como el sacerdote tenía sus testículos dañados, mayugados, aplastados, lesionados, Ujú. ¿verdad? Y quizás el próximo programa del día miércoles, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando cómo se mayuga, cómo se daña, cómo está lisiado, cómo está aplastado Ujú. en esa área un sacerdote, un hombre de Dios Así o una mujer de Dios que no pueden reproducirse, ¿verdad? Pero les digo, lo vamos a hacer no con el propósito de atacarle, no con el propósito, ¿verdad?, de avergonzarlo, sino con el propósito de que nos demos cuenta que si no nos reproducimos nunca, entonces tenemos un problema, pues. Así es. Si no le hablamos a la gente del Señor, hay un problema en nosotros.
Y porque usted y yo debemos de entender que tenemos la semilla de vida. Amén. Tenemos la semilla de vida. ¿Se recuerda? ¿Qué dijeron un día unos hombres? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así es. Se lo dijeron al Señor Jesucristo. Así es. El Señor Jesucristo ya se fue, pero nos dejó a nosotros como sus representantes. Amén. El mundo te podría decir, tu vecino te podría decir, tu familia te podría decir, ¿a quién iremos si solo Jesús tiene palabras de vida Así eterna? es. Solo en Él hay salvación. Así es. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Ok, solo en Él, pero Él está en nosotros. Amén. Y Él quiere que la palabra, la semilla, salga a través de nuestra boca para impartir vida a los que nos están o están a nuestro alrededor. Amén. Entonces, querido Radio Escucha, te invitamos a que no te pierdas el próximo programa, el próximo miércoles. Va a ser una bendición, ¿verdad? Para nosotros, te digo, el poder terminar este miércoles que viene la temática de los defectos sacerdotales. Y te digo, te invito en el nombre del Señor Jesucristo. No sé si tendrás saludos, Juanito. Son todos los que se habían conectado, pero saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en Tecate por medio de YouTube. Ya estamos al día con las enseñanzas de la radio. Ya están los archivos ahí. Si puede compartirlo para que sus amigos y sus hermanos los escuchen en Facebook y en YouTube, se lo agradeceríamos. Bendiciones. Sí, pues, mi querido George. Amén, hermanos, les deseamos bendiciones, les saludamos desde aquí de la cabina y les dejamos eso en su corazón viendo este tema, que vayamos y prediquemos el Evangelio, vayamos y hablemos, demos esa semilla que Dios ha plantado en nosotros, que no nos quedemos con la semilla, sino que la depositemos en corazones que la necesitan. Les exhortamos, hermanos, que vayamos y prediquemos el Evangelio por esta ciudad y las ciudades que Dios nos ha llamado, en las cuales estamos. Que Dios les bendiga, hermano. Sí, eso es lo que estamos haciendo por la radio, ¿verdad? Tratando Amén. también de llevar esa semilla, ¿verdad? Que da vida a todos los que nos puedan, ¿verdad? Estar oyendo, atendiendo a través de la radio, ¿verdad? YouTube y todo eso. Y sí, como decía mi hermano Juan, ¿verdad? Ya legalmente todos los defectos sacerdotales ya están en YouTube, en la página Miel, ¿verdad? Iglesia de Cristo Miel. Ahí están ya, hermanos, todos los temas, ¿verdad? De los defectos sacerdotales. Y también están aproximadamente, toda la temática, ¿verdad? De un año y un mes, ¿verdad? Referente a la vida de David. Así que, oiga, métase ahí a YouTube, Miel Las Vegas, ¿verdad? Y ahí va a ser una bendición para su vida. Entonces, le invitamos, como le digo, a que usted nos sintonice este día miércoles. Y le recordamos que estamos en el 920, ¿verdad? East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. Y también saludes, ¿verdad? Saludes a todos los hermanos, le digo, de la congregación. Muchas gracias, hermanos, por apoyarnos. Muchas gracias por seguir al frente, por hacerle, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por estar, hermano, peleando la buena batalla con su servidor, ¿verdad? Porque ustedes son como, hermano amado, esos 300 valientes, ¿verdad? Que Amén. definitivamente están peleando conmigo la buena batalla de la fe. Bendiciones, ha sido el pastor Víctor Velázquez y nos vemos en el próximo programa del día miércoles a las 6 de la tarde con el sacerdote hermano de testículos mayugados, segunda parte. Que el Señor les bendiga, les guarde y los proteja. Amén. Fidel García, José Beltrán. Otra vez, hermano José Beltrán. ¿Este Ajá. de dónde es? ¿Llamada final, dice? José Beltrán es de llamada final. ¿Es amigo tuyo? En Moreno Valley, sí. Sí. Ah. Él es yerno del hermano Esparza.